Y siempre es bueno cantarle a nuestro Dios. Como decía, Él es suficiente. Solamente Él es más que suficiente en nuestras vidas. Y por ello damos gracias en esta mañana, porque nos permite estar aquí, porque nos permite estar reunidos, ¿verdad?, en su nombre para poder exaltarle y bendecirle. Y ahora vamos a adorarle de la manera a través de su palabra, ¿verdad? Y vamos a Santiago capítulo 5, versículos 13 y 18, vamos a estar leyendo el día de hoy. Y recordemos que ya estamos finalizando nuestra serie, Si lo sabes, vívelo, basada en esta carta de Santiago, lo cual nos ha llevado un par de meses, ¿verdad?, en poder recorrer la carta completa. Y estamos ya en la recta final, prácticamente unos versículos más y podemos terminar la carta. Y el tema del día de hoy es el tema número 31, que lleva por nombre Encontrando consuelo y alegría en la oración. Encontrando consuelo y alegría en la oración. Así que vamos a leer Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. Dice: ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradecemos que hoy nos tengas aquí, Señor. Agradecemos el que hoy estemos reunidos para alabarte y bendecirte y para poder seguir siendo expuestos a tu palabra, para que tu palabra, Señor, pueda hacer efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones y puedan ser transformadas, Señor, porque estamos conscientes de que tenemos necesidad de ti, tenemos todavía la necesidad de que nuestro corazón siga siendo formado y transformado por medio de tu palabra para que podamos llegar a ser más como tú y menos como nosotros. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu fidelidad. Señor, agradecemos el que hoy nos tengas aquí para que esta palabra que vamos a escuchar pueda caer en nuestros corazones y dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos honra, honor y gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, una de las cosas o de las actividades más comunes del cristiano es orar. ¿Sí? Por eso Santiago dice: ¿alguien sufre? Bueno, ore. ¿Alguien está alegre? Bueno, pues cante alabanzas, ¿verdad? En esa búsqueda de la oración. Y una de las actividades más comunes, le decía, del cristianismo es orar, hermano. Y la oración, hermanos, en la vida del cristiano tiene la misma importancia que el aire o el oxígeno que usted respira. La oración, hermanos, en la vida del cristiano tiene la misma importancia que el aire o el oxígeno que usted respira, porque en ambos casos, hermano, son tan necesarios para continuar viviendo. Hermano, la persona, sea quien sea, si se le acaba el oxígeno, se muere. Hermano, el cristiano que no ora, se muere también. Muere a su vida espiritual, muere a su vida y entonces deja que su carne vuelva a resurgir. Ahora, me atrevo a decir, hermanos, que la oración es una de las cosas, hermanos, más descuidadas y olvidadas en la vida del cristiano. La oración es una de las cosas más descuidadas y olvidadas en la vida del cristiano, y es por ello por lo que, hermanos, vemos hoy en día un cristianismo decadente. Es por ello que hoy en día vemos un cristianismo raquítico, hermano, o a cristianos mundanos y carnales, poco comprometidos, temerosos del mañana y que no están dispuestos, hermanos,
a dar nada por Cristo. ¿Por qué? Porque una vida descuidada en la oración, hermano, es una vida que viene a la decadencia, es una vida que viene simplemente a pique en la vida espiritual y jamás vamos a poder estar firmes en ese sentido. Charles Spurgeon, hermano, decía que nada trae tanta debilidad al alma de un hombre, entiéndase un creyente, como la falta de oración. Nada trae tanta debilidad al alma de un hombre como la falta de oración. Hermano, queremos encontrar fortaleza en medio de las aflicciones, que es lo que Santiago viene hablando de la aflicción que tienen por parte de los ricos opresores y de las cosas que vienen aconteciendo y que por causa de esta falta de oración, hermano, habían adoptado cosas, habían dejado que la carne, hermano, saliera a relucir, porque Santiago le dijo, ustedes han estado haciendo favoritismo cuando ven que un hombre rico entra en la iglesia, en la congregación, ustedes hacen favoritismo y entonces han dejado y han empezado a pensar o han comenzado a pensar como el mundo piensa, dependiendo quién seas es como te trato. Y entonces Santiago dice, no es así, pero Santiago, hermano, así como Santiago enfatizó, hermano, en los versículos 7 al 11, que enfatizó en qué cosa, en la paciencia, hermano, ahora en estos versículos del 13 al 18, hermano, Santiago va a hacer lo mismo. En estos versículos Santiago va a enfatizar la importancia de la oración en la vida del creyente. Ahora es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque recordemos que en estos textos hay palabras repetidas respecto a la oración. Y Santiago, hermano, lo que está haciendo es enfatizar ahora en qué, en la importancia de la oración en la vida del creyente. Entonces Santiago, hermanos, ya nos enseñó o ya nos ha enseñado que la respuesta apropiada y correcta, hermano, ante las injusticias, el sufrimiento en la vida, hermano, que nosotros podamos pasar, lo que Santiago nos ha dicho es tener paciencia y confianza en ¿qué? Tener paciencia y confianza en Dios. ¿Sí? Es lo que nos ha dicho Santiago. Dijimos también hace 8 días que lo contrario a la paciencia, hermanos, y la confianza es dejarnos gobernar, controlar por la impaciencia y la duda, ¿sí? La cual, hermanos, suele manifestarse por medio de ¿qué? De palabras fuertes de murmuración, de quejas, entre otras cosas. Cuando nosotros no aprendemos o no somos controlados por la paciencia, entonces somos controlados por la impaciencia y la incredulidad, hermano, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos siendo pacientes y qué tanto estamos confiando en Dios? ¿Cómo tú y yo podemos darnos cuenta si realmente estamos siendo pacientes y estamos esperando, confiando en la providencia de Dios? Y la respuesta principal a esto, hermano, es ¿qué tanto tiempo dedicas a la oración? ¿Qué tanto tiempo tú y yo dedicamos a la oración? Es de la forma en la cual nosotros podremos ser pacientes y podemos estar confiando en la providencia de Dios. Es por ello por lo que Santiago, hermano, en estos textos nos va a animar y va a insistir en que no importa cuál sea, hermanos, la circunstancia en la cual tú y yo estemos pasando, es necesario e importante que hagamos llegar, hermanos, nuestras peticiones, nuestra situación delante del Señor y que nosotros podamos derramar, hermano, nuestro corazón delante de Dios. Eso es lo que Santiago está animando a su audiencia a poder derramar, ¿verdad?, delante de Dios nuestro corazón. Pablo, hermanos, en este sentido le dijo a los filipenses con relación a esto que sus preocupaciones deben ser transformadas en oraciones y que deberían ser expresadas delante de Dios. Así que vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Para ver qué es lo que Pablo le comenta en relación a esto a los filipenses, y él les dice, no se preocupen por nada, dice Pablo, en cambio, dice, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Cuando tenemos una preocupación, una aflicción, llevémosla delante de Dios y esperemos en la providencia de Dios. Dice, denle gracias y oren por todo, pero también dice, denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho anteriormente en el pasado. Entonces, hermano, la oración es mencionada explícitamente en estos textos, en estos versículos del 13 al 18, y aunque Santiago, hermano, bien pudo haber terminado su carta o haberla concluido con el llamado que hizo a la paciencia, no lo hizo de esa manera. Sin embargo, si lo hubiera hecho de esta manera, nos habría dejado una visión solamente, hermanos, parcial en cómo es la vida cristiana durante nuestra espera del retorno del Mesías, hermano, porque recuerde que Santiago está enfatizando también en qué, en el retorno de Jesucristo, en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Entonces, versículo 13 de nuestro texto base, versículo 13, dice, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? La versión Palabra de Dios para Todos lo menciona de esta manera: si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está en problemas, que busque al hermano. Si alguien está en problemas, que busque al gobierno. Si alguien está en problemas, que busque a su patrón. Si alguien está en problemas, que busque al papá, que busque a la mamá. Lo primero que recomienda Santiago, ¿qué es? Si alguien está en problemas, dice que ore a Dios. Y Dios le dará dirección ¿de qué? De lo que haya que hacer, ¿sí? Y esto nos lleva al primer punto, hermano, primer punto es encontrando consuelo en la oración. Lo primero que vemos es cómo podemos encontrar consuelo en la oración, y Santiago nos señala, hermano, la necesidad que tenemos de una vida equilibrada en la espera, y es que, escuche esto, hermano, la paciencia ejercitada sin oración, sería un mero aguante, ¿sí? La oración, por otra parte, practicada sin paciencia, sería un intento, hermano, de imponer la voluntad humana sobre la voluntad de Dios. Es decir, hermano, cuando usted está en problemas, si usted no está orando por su situación, si usted no está orando por ese problema, hermano, usted simplemente está actuando igual que el mundo, esperando a que algo suceda, algo mágico acontezca, que cambie mi situación, que cambie la condición en la que estoy viviendo, ¿sí? Si usted está siendo herido o ha sido herida, hermano, y usted no ora a Dios que le ayude a superar eso, hermano, lo único que está haciendo es esperar que algo milagroso sin que usted ore suceda. Usted está esperando que el tiempo, como dice el dicho del mundo, ¿verdad? El tiempo sane las heridas, y eso nunca va a suceder. Hermano, porque cuando usted está en algún problema, en alguna situación, pero no está orando por ello, no está clamando a Dios por ello, simplemente está soportando algo que le va a costar mucho trabajo soportar, algo que inclusive pudiera desfallecer en el camino, hermano, porque simplemente la oración sin la paciencia, hermano, simplemente es un mero aguante. A ver hasta qué tanto resiste usted lo que está pasando, ¿sí? Muchos en ese aguante, hermano, obviamente hablando de personas del mundo, muchas veces terminan todas, hermano, con enfermedades de ansiedad, con enfermedades de estrés. ¿Por qué? Porque, hermano, simplemente están aguantando, soportando, y están como la olla express. Va a llegar el momento en que van a explotar. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo eso delante de Dios. Ahora, por el otro lado, hermano, dice que la oración práctica sin la paciencia sería un intento de imponer la voluntad humana sobre la voluntad de Dios. Es decir, hermano, yo puedo orar a Dios y decirle: mira, Señor, yo necesito un trabajo. Señor, tengo la necesidad de un trabajo porque mira, Señor, pues es la cuesta de enero. Señor, provéeme para esto, provéeme para aquello. Pero hermano, yo no espero y no soy paciente en la providencia de Dios. Voy a tomar decisiones incorrectas. ¿Qué voy a hacer? Hermano, voy a buscar otros medios que pueda, ¿verdad?, ejercer para poder tener, en este caso, un recurso económico. Pero hermano, pudiera ser una situación, ¿verdad?, sentimental. Pudiera ser una situación en la que a lo mejor, hermano, tuve un divorcio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha sucedido muchas veces durante una etapa de divorcio? Que en lugar, oran: Señor, bueno, ya nos divorciamos, esperamos en tu voluntad,
Pero hermano, en esa impaciencia, porque Dios no contesta, ¿qué generalmente sucede? Pues terminan casándose con el primero que pasa por enfrente. Y entonces no esperan en la providencia de Dios. Lo mismo, hermano, para cualquier otra situación. Hermano, estamos orando por un trabajo, pero no tengo la paciencia entonces de poder esperar que llegue el trabajo que Dios está o ha determinado para mí, y en esa impaciencia agarro cualquier cosa en la cual me voy a conformar, en la cual no va a ser de bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque la impaciencia, la oración sin paciencia, hermano, nos lleva ¿a qué? A simplemente tomar o imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Sí? Sobre la voluntad de Dios. Y eso en cualquier área de nuestra vida. Cuando nos vamos a casar, la escuela que hemos de elegir, el trabajo que queremos, las cosas inclusive que quisiéramos tener, comprar, ¿verdad? Lo que le decía hace 8 días, pues quien es mamá, ¿verdad? Dice, bueno, ya me cansé de estar embarazada, llevo 5 meses, pues ya sáquenme el chamaco, ¿verdad? No, sino que tiene que esperar en la providencia de Dios. Entonces, hermano, cuando el creyente se encuentra en medio de aflicciones, debe, hermano, aprender a llevar esas aflicciones delante de Dios en oración. Hermano, las cosas no van a suceder por arte de magia. Simplemente, si usted y yo estamos en una aflicción, en una necesidad, debemos, hermano, ir delante de Dios y ponerlo delante de Dios. No hacerlo, hermanos, escuche esto, no hacerlo sería pecado. No hacerlo sería pecado. En el capítulo 4 de esta misma carta, el versículo 17, Santiago nos dijo que aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La versión Nueva Traducción Viviente lo manifiesta de esta manera y dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Es pecado saber, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. La pregunta aquí sería, ¿orar es bueno? ¿Orar es bueno? ¿Orar es un mandato de parte de Dios? ¿Orar es un mandato de parte de Dios? ¿Obedecer ese mandato es bueno? Todas las respuestas son sí. La pregunta sería entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si es un mandato de parte de Dios, ¿por qué no lo llevo a cabo? Entonces, hermanos, recuerde que la semana pasada comentamos que las aflicciones y el sufrimiento, el dolor, entre otras cosas, son parte del portafolio ¿de qué? Del cristiano. Es algo que vamos a vivir constantemente. Va a haber tiempos a lo mejor de tranquilidad, de paz, pero también va a haber tiempos de aflicción, tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor, pero todo eso en las manos de Dios, hermano, va a cooperar para bien, para aquellos que amamos al Señor. Y ese sufrimiento, esas aflicciones, ese dolor, en las manos de Dios, nos van a ayudar a conocer mejor a Dios. Nos van a ayudar a poder confiar aún más en el Dios de toda provisión. ¿Sí? Y hermanos, solamente es a través de la oración que podremos encontrar consuelo. Hermano, tú no vas a poder ser consolado si no buscas a Dios. Y vamos a encontrar consuelo, hermanos, en las diversas circunstancias que atravesemos en nuestra vida como hijos de Dios, en las cuales, hermanos, vienen mientras que Cristo viene por segunda vez. Vamos a pasar padecimiento, y es lo que Santiago le está diciendo a su audiencia. Entonces, observe esto, hermano. La falta de oración es pecado porque ignora la historia de Dios y el diseño de Dios para su pueblo. ¿Qué es lo que Dios diseñó para su pueblo? Para que su pueblo se pudiera comunicar con Él. Ahora, ¿qué registra la historia referente a eso? Que todo el tiempo, a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo del pueblo de Dios, la manera en comunicarse con Dios era a través de ¿qué? De la oración. No hay una forma diferente de podernos comunicar con Dios, hermano. Entonces, cuando nosotros, la falta de oración es pecado porque ignora la historia y el diseño de Dios para su pueblo. Sin embargo, escuche esto otro. Cuando no oramos, hermano, manifestamos autosuficiencia, y la autosuficiencia, hermanos, lo único que revela es el orgullo que hay en nuestros corazones.
¿Por qué en cualquier circunstancia que usted y yo podemos pasar no oramos? Porque me creo con la capacidad y que puedo tener la capacidad de solucionar el problema, pero lo voy a solucionar a mi manera, no a la manera de Dios. Porque, hermano, si alguien está enfermo y tiene la capacidad económica de poder ir al doctor, hermano, pues va al doctor. Pero cuando dijo, Señor, sáname, o cuando dijo, Señor, que en medio de esta enfermedad mi vida pueda seguir glorificándote, que en medio de esta enfermedad, Señor, en medio de esta situación, mi vida pueda dar testimonio de que confío en ti. Hermano, porque el ser humano ha sido dotado a nivel universal por capacidades que él tiene y cualidades que él desarrolla. Pero, hermano, cuando no oramos, lo único que manifestamos es la autosuficiencia, y la autosuficiencia solo revela, hermanos, el orgullo que hay en nuestro corazón. Entonces, nuestro Señor Jesús, hermano, ahí en el monte, cuando Él estaba orando en el momento más difícil de su ministerio, Él estaba en el huerto de Getsemaní, hermanos, y encontró consuelo a través de la oración cuando oró al Padre. Vamos a Lucas capítulo 20, versículos del 40 al 44. Lucas capítulo 22, del 40 al 44. Dice así, Lucas 22, 40, 44. Cuando llegó al lugar, les dijo, hablando con sus discípulos Jesús, oren para que no entren en tentación. Y hermano, esta frase, oren para que no entren en tentación, también puede traducirse de esta manera, oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. Hermano, la oración, cuando tú y yo oramos, como dice Jesús, oren para no entrar en tentación, es porque cuando hay conflicto, cuando hay escasez, cuando hay necesidad, cuando hay un dolor, cuando hay un sufrimiento, cuando hay me han lastimado, cuando hay un dolor en mi corazón, somos tentados a hacer lo contrario de lo que Dios espera que hagamos. Es decir, cuando me han lastimado, soy tentado ¿a qué? A guardar resentimiento. Cuando, hermano, paso por dificultades, ¿verdad? Paso por una situación de enfermedad, hermano, y que a lo mejor médicamente no hay una solución, soy tentado ¿a qué? A ir a ver al brujo, porque me dijeron que él sí sana, me dijeron que él sí cura, y entonces soy tentado a hacer cosas que van a desagradar a Dios, ¿sí? Cuando me quedo sin trabajo, ¿a qué soy tentado? Pues a hacer cosas ilícitas, ¿verdad? A buscar cosas ilícitas para poder obtener recursos. Entonces, por eso Jesús le dijo, oren para que no entren en tentación, para que en el día de la persecución, porque sabía lo que venía, Jesús sabía que al ser aprensado, ¿verdad? Todos iban a ser esparcidos, ¿verdad? Todos iban a huir, nadie se iba a quedar con Jesús, más que Juan, que estuvo ahí de cerca. Y vemos que Pedro fue tentado a negar a Jesús y terminó negándolo. Entonces, en medio de esa situación, hermano, y como seres humanos somos así. Cuando pasamos alguna situación, algún problema, alguna dificultad, siempre vamos a ser tentados a algo, dependiendo de lo que estemos viviendo. Entonces, por eso Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. Y versículo 41 dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. ¿Sí? No nada más decía, Señor, no nada más esperaba a ver qué sucedía. Dice que poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, dice, se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Y estando en agonía, oraba con mucho más fervor. Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando él recibió el consuelo y cuando se recibió la fortaleza de parte de Dios a través del ángel, hermano, ¿qué decía? Bueno, se quedó tranquilo y dijo, bueno, ya Dios está obrando, ya Dios está aquí. Él dijo, oraba con más fervor, oraba con más intensidad. La traducción del lenguaje actual, hermano, lo expresa de esta manera. Y dice, versículo 43 al 44, en ese momento
En ese momento, diciendo estos dos textos, dos últimos versículos, en ese momento un ángel bajó del cielo para darle fuerzas, ¿sí? Jesús sufría mucho, pero oraba con más fuerza que antes. Su sudor caía al suelo como grandes gotas de sangre, y era algo parecido, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? En el discipulado, caían al suelo como, no eran, parecían nada más, ¿sí? Entonces, no pretendamos, hermanos, recibir consuelo y fortaleza si no estamos orando. No pretendamos, hermanos, usted y yo recibir consuelo y fortaleza en los tiempos de aflicción si usted y yo no estamos orando. Y hermano, no solamente orando, sino orando con paciencia y con fe. Porque usted puede orar impacientemente y usted puede orar dudando de la provisión de Dios. Usted puede orar que Dios le provea y dudar de la provisión de Dios. Entonces, no pretendamos recibir consuelo y fortaleza si no estamos orando. Y no solamente orando, hermano, sino orando con paciencia y con fe. La oración, hermanos, se sitúa en el corazón, hermano, de nuestra relación con Dios, ¿sí? La oración predica que Dios es Dios y nosotros, hermanos, somos cristianos o criaturas débiles y necesitadas. La oración da la importancia a Dios que Él tiene en medio de lo que nosotros vivimos y reconocemos o hace que reconozcamos lo frágiles, lo débiles y lo necesitados que somos de Él. Tú y yo necesitamos de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. Sin embargo, hermano, ¿cuántos cristianos persisten en el pecado de la falta de oración? ¿Cuántos cristianos persisten en el pecado de la falta de oración, hermano? Porque deseamos, hermano, orar, pero la falta de oración sigue ahí. Sí, yo sé que debo de orar y yo sé que me debo de esforzar por orar, pero no oro. Yo sé que debo de buscar a Dios, yo sé que debo de buscar el rostro de Dios, necesito el consuelo de Dios, pero no oro. Sé que lo debo hacer, pero no lo hago. Y eso es una lucha, hermano, con la carne. Porque si no oro, hermano, es porque mi carne se está oponiendo. Mi hermano, a veces mi flojera se está poniendo. Porque a veces, hermano, me es más importante o me es más satisfactorio hacer otra cosa que orar cuando necesito orar. Y tú y yo debemos orar todos los días, hermano. Buscar el rostro de Dios en la mañana, buscar el rostro de Dios en todo momento. Entonces, nos deleitamos, hermano, en la oración en nuestro interior, como le decías, lo sé. Sin embargo, no lo podemos ver o no lo podemos tomar como un deleite y verlo reflejado en nuestros miembros, que la falta de oración libra a una guerra contra nuestros deseos en el interior, es decir, nuestra carne, hermano, libra esa batalla, ¿sí? Entonces, lo que hace es dejándonos vivir como pequeños dioses que persiguen la piedad sin depender del poder de Dios, ¿sí? Nos deja vivir de esa manera la falta de oración, como pequeños dioses que buscan o persiguen la piedad, pero alejado de Dios. Y eso simplemente no es posible. Aún Jesús, hermanos, nos dice que debemos orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahí en Lucas 18:1 nos comenta eso Jesús. Y, hermano, nos desanimamos con demasiada irregularidad, y esto, hermano, por la falta de oración en nuestras vidas. ¿Por qué cuando vienen las situaciones en nuestras vidas no podemos encontrar ese consuelo que queremos, no podemos encontrar esa fortaleza, y lejos de animarnos, hermano, lejos de fortalecernos, lejos de todo eso, hermano, simplemente nos desanimamos, queremos tirar la toalla, nos alejamos de Dios? ¿Por qué? Porque no oramos, porque nos hemos apartado de la comunión con Dios. ¿Cómo entonces podemos ser fortalecidos? Lo que leíamos hace rato, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, dice que Él oraba y entonces fue fortalecido por un ángel del cielo. Cuando usted ora, usted es fortalecido por Dios.
Usted recibe la fuerza de Dios para soportar lo que está pasando en ese momento. Ahora, hermano, algo que comúnmente sucede, perdón, es que cuando estamos sufriendo de algún modo, cuando sufrimos de algún modo, cuando estamos pasando alguna necesidad, pedimos oración, como dice el versículo 14 de este mismo texto del capítulo 5, dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Entonces, algo que comúnmente sucede es que pedimos oración en tiempos de necesidad, pero nosotros no oramos. O sea, pedimos, hermano, ponga ahí en el grupo de oración que oren por esto, oren por aquello, pero nosotros no oramos. Queremos que la iglesia sea quien esté orando, queremos que el pastor sea quien esté orando, pero yo no oro. Y eso tampoco debe de ser así, hermano. Porque nosotros peleamos al lado tuyo. Nosotros peleamos a la par tuya, pero no peleamos por ti. Cuando nosotros nos unimos en oraciones para pelear al lado tuyo como aliados, pero no podemos pelear tu batalla. La batalla es tuya. La necesidad es tuya. El resentimiento que tienes que desechar es tuyo, no es mío. Lo que nosotros podemos hacer en esa unidad del cuerpo en Cristo es simplemente orar porque Dios te dé la fuerza, orar porque Dios te dé la sabiduría, orar para que Dios te dé la fortaleza en medio de lo que estás pasando. Pero no podemos decir, quítate y Dios, lo que le estás haciendo a él o a ella, házmelo a mí. No, porque son tus peleas. Y tampoco, hermano, caigamos en esa arrogancia que dice, es que Dios escoge las peores batallas para sus mejores soldados. Eso, hermano, eso es simplemente una máxima del mundo. Eso no tiene que ver con la Biblia, hermano. Pero muchas veces, como decíamos hace un rato, queremos espiritualizar todo y entonces decimos, es que Dios escoge, porque de alguna manera queremos traer consuelo a la persona, ¿verdad? De alguna manera queremos minimizar la situación en la que está pasando y entonces es que acuérdate que Dios escoge las peores batallas para sus mejores guerreros, hermano. Hermano, eso no es así. No es así. Todos tenemos que pasar el desierto para conocer mejor a Dios. Simplemente. Y en esa fortaleza, en ese sufrimiento, en esas aflicciones, hermano, es porque Dios nos quiere llevar a algo más en Él. Y cuando digo algo más, hablo de un mayor conocimiento de su provisión, un mayor conocimiento de su consuelo, un mayor conocimiento de su amor, un mayor conocimiento de su fidelidad, de su misericordia. Hermano, pero cuando lo vemos al revés, entonces queremos sentirnos como Sansón, pero después de que le cortan el pelo, ¿verdad? Entonces, no es así, hermano. Simplemente que nosotros tenemos que ir a Dios para buscar ese consuelo, y ese consuelo lo vamos a recibir sin duda alguna de parte de Dios, y algo que debe de caracterizarnos mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es tener una actitud de dependencia de Dios, en la cual, hermanos, expongamos nuestra necesidad y ansiedades y aguardemos, hermano, su intervención o su ayuda. O sea, algo que tenemos que hacer mientras Él regresa es esperar en Él, es buscar el consuelo en Él. El Salmo 34, 17, 18 dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra ¿de qué? De todas sus angustias. No dice, claman los justos y el Señor los oye y nunca pasan por angustias. No dice eso el Salmo. Dice, claman, ¿en medio de qué? De las angustias que están pasando. ¿Qué quiere decir? Que por ser hijo de Dios vas a tener que sufrir angustias, penalidades, como le dijo Pablo a Timoteo, sufre penalidades por causa de ¿qué? Del Evangelio. Hermano, y si nosotros queremos hacer avanzar el Evangelio, vamos a sufrir penalidades. Sin embargo, también podemos encontrar a través de la oración consuelo en Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que Pedro, hermano, dice referente a esto. Vamos a primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 y el 7. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice así, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Qué dice el 7?
echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echando toda la ansiedad o inclusive, hermano, todo aquello que provoca la ansiedad en tu vida, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué nosotros entonces no somos librados de eso o no podemos encontrar consuelo en ello? Primero, porque no nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, y lo segundo es porque nosotros no echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. Simplemente queremos resolverlo a nuestra forma, y entonces el consuelo no está ahí. Entonces, en nuestros momentos de mayor angustia, hermano, cuando sentimos, hermano, que no hay salida, cuando ya no vemos lo duro, sino lo tupido, Dios nos invita a clamar a Él. ¿Por qué? Porque la oración se convierte en nuestro refugio, se convierte, hermano, en un lugar seguro donde podemos expresar nuestras preocupaciones, nuestra tristeza, sabiendo que Dios está cercano a nosotros y nos escucha. Y como dice el versículo 7 de lo que acabamos de leer, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, si tú te sientes afligido, si tú te sientes que nadie te entiende, que nadie te comprende, es porque tú lo quieres sentir así. Es porque simplemente tú no quieres buscar en Dios el consuelo. Quieres que simplemente te den palmaditas de no pasa nada, échale ganas, pero no buscas el consuelo a través de la oración. Sin embargo, Dios está presto porque Él tiene cuidado de nosotros para consolarnos de aquello que nos aflige, de aquello que nos preocupa, de aquello que nos ha lastimado. Él tiene cuidado de nosotros y en Él podemos encontrar ese consuelo. Entonces, lo segundo que vemos es que la alabanza como experiencia de gratitud, dice el versículo 13 en la parte B, dice, ¿está alguien alegre que cante alabanza? Dice Santiago, ¿está alguien alegre? Ok, no está pasando aflicciones, ok, no está pasando una necesidad, está contento, va todo, está marchando bien. Dice, pues que cante alabanzas. ¿Por qué? Porque la alabanza es una forma de expresión de gratitud a Dios, hermano. Nuestra oración con Dios, hermano, no debe de terminar en el momento que Dios da la provisión. Nuestro tiempo o nuestra comunión con Dios no debe de cesar cuando las aflicciones ya han desaparecido, sino que debe perseguir en medio de todo, debe de perseguirnos, hermanos, en medio de toda la diversidad de nuestras circunstancias. La oración tiene que ser en todo momento, cuando estoy alegre, cuando estoy afligido, ¿verdad? Cuando estoy alegre, hermano, ¿qué tengo que hacer? Orar a Dios y decirle, gracias, Señor, por tu provisión. Gracias porque supliste. Gracias porque, Señor, cuando ya no veía la salida, cuando ya no veía la puerta, Señor, tú me supliste, tú me proveíste. Y entonces, hermano, eso debe de irrumpir en cantos de alabanza a nuestro corazón, porque, hermano, la alabanza, hermano, en la vida del cristiano es muy importante, porque trae ministración al corazón. Porque es ahí donde tú puedes expresarle a Dios a través de los cantos lo que hay en tu corazón. Puedes ir a Dios a que puedas recibir ese consuelo también, hermano. Entonces, nosotros, la oración, hermano, no tiene que terminar cuando ya Dios ha suplido lo que necesitamos. Sin embargo, hay quienes se acuerdan de Dios solo cuando se encuentran en el valle de la sombra de muerte, pero que se olvidan de Él cuando están en lugares de delicados pastos. ¿Sí? Cuando ya Dios nos hace reposar y estamos en lugares de delicados pastos, ya no nos acordamos de Dios, ¿verdad? Pero mientras teníamos la necesidad y buscábamos el consuelo de Dios, hasta las 3 de la mañana nos parábamos a orar, ¿verdad? Cuando no lo hacíamos. Pero cuando estamos ya en lugares de delicados pastos, pues ya no pasa nada, ya me duermo hasta las 11 de la mañana, ¿verdad? Ya no me paro temprano. Bueno, qué bueno fuera que nos pudiéramos dormir hasta esa hora, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces escucha esto, hermano, el que sufre y el que está contento, el de espíritu abatido y quebrantado y el de espíritu pleno y gozoso, ambos, hermanos, deben orar, ¿sí? Ambos deben orar, uno por rogar a Dios por consuelo y el otro, hermanos, por cantar alabanzas a Dios por el consuelo que ha recibido.
¿Sí? Se lo vuelvo a repetir. El que sufre y el que está contento, el de espíritu herido y quebrantado y el de espíritu pleno y gozoso, ambos deben orar. Uno para rogar a Dios por consuelo, el otro para cantar alabanzas a Dios por el consuelo que ha recibido. Hermano, tenemos que tener un corazón agradecido por lo que Dios hace en nuestras vidas y el consuelo que nos da. Entonces debemos aprender, pues, hermano, a expresar nuestras emociones alegres por medio de palabras de gratitud y alabanzas. Efesios capítulo 5, versículos 19 al 20 nos habla ahí, búsquelo, hermano, para ver lo que habla ahí Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20. Cuando hay gratitud en nuestro corazón, dice, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios, el Padre. ¿Sí? El Salmo 118, 21 dice, te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. Es decir, me has respondido, me has consolado y me has rescatado de lo que había estado pasando. Entonces, Salmo 118, hermano, 21 es lo que dice, te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La oración, por lo tanto, hermanos, ha de ser una constante en nuestro diario vivir. La oración debe ser una constante en nuestro diario vivir, hermano, porque primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice que nunca debemos dejar de orar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Hermano, tú puedes estar haciendo tus labores y orar a Dios en gratitud, buscar el consuelo de Dios, aparte del tiempo específico que tú apartes en la mañana, en la noche, hermano, no como un ritual, no como una rutina, sino porque quieres estar en esa comunión con Dios, exaltando a Dios a través de nuestras palabras, de nuestra oración. Entonces, todas las experiencias de la espera, tanto buenas como malas, hermano, deben recibir su trato apropiado en la oración o en oración. Y como creyentes, hermanos, debemos vivir todas en la comunión con Dios, porque tanto las penas como, hermano, las alegrías necesitan ser santificadas. ¿Sí? Las penas como las alegrías debemos de vivirlas de una manera santa. Entonces, cuando cantamos, hermano, cantamos porque hay gratitud en nuestro corazón. Cantamos también porque nuestro corazón sea ministrado. ¿Sí? Y hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en tiempos cuando tiene aflicción, cuando hay una necesidad, hermano, usualmente en lo personal me pongo a cantar a Dios, pongo alabanzas en casa y me pongo a cantarle a Dios. Me pongo a cantar a Dios porque eso fortalece mi corazón, fortalece mi fe, fortalece mi vida, hermano, y canto a Dios y oro a Dios, hermano, y entonces, hermano, porque a pesar de lo que no tengo, estoy agradecido con Dios. El Salmo 100, capítulo 100, versículo 1 al 2 dice, aclamemos con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cántico de júbilo. ¿Sí? Debemos ir delante de Dios de esa manera. Entonces, la alabanza, hermanos, es una manera de mostrar gratitud a Dios por sus bendiciones. Cantarle a Dios. Por eso dice que cuando cantemos a Dios lo debemos hacer cantando, entendiendo lo que estamos cantando. Dice, tañed el arpa, hacerlo bien, cantarlo con el entendimiento, con el razonamiento. Hermano, ¿por qué? Porque estamos agradecidos por lo que nos da y por lo que no nos da el Señor. Al reconocer, hermanos, y agradecer a Dios por su bondad, fortalecemos, hermano, nuestra relación con Él y recordamos que todas las cosas buenas provienen de su mano. Pero aún, hermano, las cosas que no son buenas también pueden Dios permitirlas para formación de nuestro carácter en nuestras vidas.
La alegría, hermanos, se multiplica cuando la compartimos o en la alabanza a nuestro Señor. Amén. Salmo 30, 12 que leíamos al inicio del servicio dice: tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi ropa de luto, la has desechado, me la has quitado, me has ceñido de alegría para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. ¿Sí? Cuando alabamos a Dios, hermanos, en tiempos de alegría, damos testimonio de su fidelidad y su poder en nuestras vidas. Cuando cantamos, hermano, en tiempos de gozo, en tiempos de alegría, en tiempos de paz en nuestras vidas, estamos dando testimonio de su fidelidad y su poder en nuestras vidas. Nuestra alabanza, hermano, se convierte en una declaración de fe, ¿sí? Proclamando las maravillas que Dios ha hecho y recordándonos a nosotros mismos y a los demás de sus grandezas. ¿Qué es lo que sucedió, hermano, cuando Dios libera al pueblo de Israel de Egipto? Cuando abre el mar en dos, cuando parte el mar en dos y cruza el pueblo de Israel. Cruza el pueblo de Israel y entonces dice que después de que se cierran las aguas y entonces, hermano, los egipcios mueren ahí, todo el ejército de los egipcios muere ahí. ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Qué es lo primero que hizo Israel? Dice que María irrumpió en alabanza. Hermano, cuando somos librados, ¿qué tendríamos que hacer tú y yo? Irrumpir en alabanza de gratitud a Dios. Ahora, cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados, ¿qué hicieron? Dice que se quejaron, ¿verdad? Señor, ¿por qué estamos predicando tu palabra? ¿Por qué nos encarcelan? Mira cómo nos tratan. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que cantaron alabanzas. ¿Y eso qué se tornó? Esos cantos de alabanza, de exaltación a Dios, a pesar de donde estaban encarcelados, dice que la gloria de Dios se manifestó. Ahora, entienda esto. Cuando usted y yo cantamos, somos ministrados en nuestro corazón por Dios. Hermano, no es como hoy muchas congregaciones lo hacen, que cantan alabanzas y entonces se desorientan en una euforia de emoción y entonces empiezan a dar vueltas, empiezan a correr en todo el auditorio y empiezan a hacer tantísimas cosas pensando que eso es la libertad en el Espíritu. Y eso no es así. Eso es un desorden dentro de la iglesia. Hechos capítulo 12, versículo 11, vamos a leerlo ya para ir terminando en esta tarde. Hechos capítulo 12, versículo del 11 al 17, dice así, Hechos 12, 11 al 17, dice: cuando Pedro volvió en sí, hablando de que Pedro había estado encarcelado y que lo habían encarcelado por predicar la palabra, viene de ese contexto. Cuando el ángel lo libera de la cárcel, viene de ese contexto. Dice: cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de lo malo, de la mano de Herodes y de todos los que estaban, y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué cosa? Orando, ¿sí? Estaban muchos reunidos orando, ¿por quién? Por la liberación, ¿verdad? Porque Dios hiciera un milagro en la vida de Pedro y lo liberara, y Dios contesta su oración. Entonces, versículo 13, cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15, estás loca, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que sí, así era. Y ellos decían, es un ángel. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Ahora, hermano,
Primero, dice que estaban reunidos en la casa de María. Estaba reunido la iglesia, estaban orando por Pedro. Pero es lo que le decía hace un rato. Muchas veces oramos por la provisión de Dios esperando o dudando de que Dios lo va a suplir. Y es lo que estaban haciendo ellos, porque dice que cuando les va y les dice que Pedro ya estaba en la puerta, que Pedro ya había sido liberado de la cárcel, que Pedro ya estaba ahí, que Dios lo había rescatado, dudaron en su corazón. Dijo, sí estamos orando por Pedro, sí estamos orando por la liberación de Pedro, pero dudamos que Dios lo haga. Pero no creo que Dios ya lo haya hecho, porque les dijo, estás loca, el versículo 15, y le dijeron a ellos, pero estás loca, dijeron ellos, pero ella insistía en que así era, y ellos decían, no, es el ángel de Pedro, ¿verdad? Es el ángel de la guardia, mi dulce compañía, no me desampare ni noche ni de día. ¿Por qué? Hermano, porque a veces así somos. Oramos a Dios dudando que Dios lo vaya a hacer. Pero otra de las cosas que nos muestra es que dice que cuando ya dejaron entrar a Pedro, dice, cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, ¿sí? Como diciendo, caray, ¿a poco así Dios ya contestó nuestra oración? Dice, y haciendo señales Pedro, ¿verdad?, con la mano que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Pedro dio testimonio, hermano, empezó, después de eso dice la Escritura que ellos oraron, Señor, mira su afrenta, mira lo que están haciendo con nosotros, te rogamos que nos fortalezcas, que nos des el denuedo para poder seguir predicando tu palabra. Y en medio de esa provisión, hermano, ellos alegraban, cantaban alabanzas a Dios, oraban, hermano, porque Dios había sido bueno con ellos. Entonces, hermano, tenemos dos cosas. Primero, que a través de la oración, como dice el versículo 13 de Juan 5, está alguien afligido, está alguien en problemas, que ore a Dios. Hermano, tú y yo no podemos pasar las aflicciones si no oramos a Dios. Hermano, y Dios no nos va a sacar de ahí hasta que aprendamos a vivir de su dependencia. ¿Tenemos algún problema? Oremos a Dios en su provisión. Pero no solamente oremos de, Señor, sácame de ese problema, sino que en medio de ese problema mi vida pueda seguir glorificándote. Mi vida pueda seguir dando testimonio de que estoy confiando en ti. Lo segundo es que, decíamos, hermano, es que Dice Santiago, está alguien alegre que cante alabanza. Cuando todo marcha bien, hermano, debemos ser agradecidos con Dios. Cuando todo está funcionando, cuando estamos contentos, cuando estamos alegres por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que Dios ha traído a nuestras vidas, debemos ser agradecidos y debemos alabarle aún más, hermano, por esa provisión. Entonces, no solo se ora, hermano, cuando se sufre. No solo se ora cuando se sufre, sino que se ora cuando se es feliz también, cuando uno está contento, cuando uno está alegre. Nuestras oraciones también deben estar llenas de alabanza a Dios al considerar su bondad, su gracia, su soberanía, su provisión sobre nuestras vidas y al entender y saber que Él tiene cuidado de nosotros, hermano. Al entender que Él tiene cuidado de nosotros, la pregunta es, ¿en qué condición estás tú hoy? ¿Estás pasando aflicción? ¿Tienes un problema? Dice Santiago, ora a Dios. Busca el consuelo de Dios. Hermano, ¿no estás pasando ninguna situación complicada en tu vida? Alaba al Señor. Canta, dice Santiago, canta, alaba a Dios en ese agradecimiento por la tranquilidad y la paz que está teniendo tu vida en este día. Pero de cualquier forma, sea por la aflicción, sea por el problema, o sea porque todo marcha bien, hermano, oremos a Dios, alabemos a Dios, busquemos a Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, Señor, podamos nosotros buscarte en oración, pero que no solamente cuando tengamos una necesidad en nuestras vidas, sino que aún, Señor, cuando tú has suplido la necesidad, cuando estemos contentos, cuando estemos alegres por esa provisión tuya, Señor, tu palabra dice, canten alabanzas
canten alabanzas mostrando la gratitud que hay en nuestro corazón, mostrando la gratitud que hay en nuestras vidas. Y Señor, te pedimos que esas acciones, esas cosas, eso que hoy hemos aprendido, podamos ponerlo por obra. Señor, si hemos fallado en la oración, si hemos fallado en tener esa intimidad contigo, esa comunión contigo, perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos distraídos por tantas cosas en nuestras vidas, por las afanes, por el trabajo, por, Señor eterno, cualquier distracción de nuestras vidas, Señor, que el mundo ofrece. Señor, hemos descuidado, hemos abandonado esa comunión para contigo. Y Señor, nos podemos dar cuenta porque comenzamos a pensar como el mundo, comenzamos a actuar como el mundo, comenzamos a hablar como el mundo, Señor, y pensamos que nada más porque no decimos cosas groseras, Señor, o pensamientos groseros, Señor, Padre eterno, pensamos que eso ya es estar bien contigo. Pero Padre, ayúdanos a que si hemos, Señor, hecho a un lado la oración, podamos retomarla, Señor, podamos llevarla a cabo, Señor, y perdónanos por alejarnos, Señor, en ese sentido. Porque Padre eterno, queremos simplemente darte honra y gloria y queremos buscar tu provisión en oración y darte gracias también a través de la oración. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos alabanza, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Dele una ofrenda de palma a nuestro Dios. Y recuerde que, hermano, la vida de oración del cristiano tiene la misma importancia que el aire y el oxígeno que usted y yo respiramos, porque ambas cosas, hermano, la necesitamos para seguir viviendo. Si Dios lo permite, hermano, nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios.